El sol de la tarde bañaba de oro las paredes recién pintadas. El olor a pino y a pintura fresca era el perfume de mi futuro. Cada ángulo, cada ventana, cada maldito clavo de esa casa de 100 metros cuadrados era una extensión de mí, una prueba física de 8 meses de mi vida. Estaba de pie en el césped, con las manos en las caderas, sintiendo un orgullo tan profundo que casi dolía. Era arquitecta, pero esto no era un trabajo, era mi santuario. Mis padres, Héctor y Beatriz, estaban a mi lado. Mi padre me dio una palmada torpe en la espalda, una rara muestra de afecto físico. Mi madre sonreía, esa sonrisa tensa que usaba para las fotos familiares, pero sus ojos brillaban con una emoción que yo, en mi ingenuidad, confundí con orgullo. Mi hermana menor, Gala, estaba pegada a su prometido, Damián, más interesada en su teléfono que en la obra maestra que se alzaba frente a ella. Quedó perfecta, mija, dijo mi madre, su voz suave como el terciopelo. Absolutamente perfecta. Asentí, incapaz de hablar. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Finalmente, lo había logrado. Finalmente, tendrían que verme. Beatriz tomó la mano de Gala, atrayendo la atención de todos. Su sonrisa se ensanchó, volviéndose casi depredadora. Y ahora que está terminada, anunció al pequeño grupo, su voz resonando en el silencio de la tarde, tenemos una noticia maravillosa para Gala. Y en ese instante, el olor a pino y pintura fresca comenzó a oler a podrido. En ese instante, supe que no había construido mi hogar. Había construido mi propia tumba. Todo había comenzado 9 meses antes, en una de esas cenas de domingo que eran tanto una tradición como una obligación. El aire en casa de mis padres siempre estaba cargado con una tensión sutil, la clase de silencio que se instala entre batallas. Yo, Lidia, con 29 años, siempre sentía que mi silla en esa mesa era condicional, que mi presencia era tolerada más que celebrada. Mientras mi madre servía el estofado, mencioné casualmente que el dueño del departamento que rentaba planeaba subir el alquiler. Es una locura, dije, más para llenar el silencio que para buscar ayuda. Cada año es más difícil para los jóvenes tener algo propio. Mi padre, Héctor, dejó de masticar. Sus ojos se encontraron con los de mi madre por una fracción de segundo, un intercambio silencioso que he llegado a reconocer como el preludio de una estrategia. ¿Sabes, mija?, comenzó Héctor, limpiándose la boca con una servilleta. El otro día tu madre y yo estábamos pensando. El fondo del terreno está completamente desperdiciado. Solo hay maleza y árboles viejos. Es un espacio enorme, intervino Beatriz, dejando la olla en el centro de la mesa. Me miró directamente, sus ojos oscuros calculando. ¿Por qué no construyes una casita ahí? Algo para ti. Tienes tus ahorros, ¿no? Sería tuya para siempre. Una inversión para tu futuro. La idea me golpeó como un rayo. He pasado mi vida profesional diseñando espacios para otros, soñando con el día en que pudiera diseñar el mío. El terreno era perfecto, plano, privado, con robles viejos que daban una sombra maravillosa por la tarde. No lo sé, dudé, la cautela una segunda naturaleza en mí. Los permisos, los costos. Tonterías, me interrumpió mi madre. Tú eres arquitecta. Sabes cómo hacer estas cosas. Y sería mucho más barato que comprar algo en la ciudad. Piensa en ello, Lidia. Estarías cerca de nosotros, por si alguna vez necesitamos algo. Y nosotros de ti. Mantendría a la familia unida. Ahí estaba. La frase clave. Mantener a la familia unida. Su traducción real era, mantener a Lidia cerca para que resuelva nuestros problemas. Pero la semilla ya estaba plantada. Pasé la noche en vela, dibujando bocetos en una libreta. Una pequeña casa de 2 recámaras, con una cocina abierta y un gran ventanal que diera al jardín. Mi propio espacio. Mi independencia, pero con la seguridad teórica de la familia cerca. Y había otra razón, una más profunda y vergonzosa que no me atrevía a admitir en voz alta. Esta casa, pensé, sería la prueba definitiva.
la prueba de mi valor que mi madre ya no podría ignorar. Si construía algo tan tangible, tan perfecto, con mis propias manos y mi propio dinero, en su propiedad, ya no podrían tratarme como la hija de segunda clase, la funcional, la que siempre estaba ahí pero nunca era realmente vista. Ya no sería solo la responsable, sería la creadora, la constructora. Esta casa, me convencí a mí misma en la oscuridad de mi pequeño departamento de alquiler, me compraría el respeto que nunca me habían dado gratis. ¡Qué tonta fui! Para entender por qué caí en la trampa, tienen que entender mi museo personal del dolor. Es una galería en mi mente donde guardo cada injusticia, cada sacrificio no reconocido. La pieza central es un vestido de quinceañera que nunca fue mío. Tenía 16 años y el mundo olía a libertad y gasolina barata. Durante un año entero, trabajé cada fin de semana y todas las vacaciones en una cafetería local, soportando clientes groseros y el olor a café quemado. Cada peso que ganaba iba a un frasco de vidrio escondido en mi armario. Mi objetivo, un Volkswagen Sedán de 1995, color azul cielo, que había visto en un lote de autos usados. No era mucho, pero era mío. O lo sería. Mientras yo contaba monedas, mi hermana Gala, que estaba a punto de cumplir 15, planeaba su fiesta de 15 años como si fuera una coronación real. Todo tenía que ser perfecto, extravagante, caro. Mis padres estaban completamente absortos en sus caprichos. 2 semanas antes de que tuviera suficiente dinero para el coche, ocurrió el desastre. Gala, en un ataque de dramatismo adolescente porque el chico que le gustaba no le había contestado un mensaje, accidentalmente, rasgó su vestido de diseñador. Era un vestido ridículamente caro que mis padres habían comprado a crédito. Esa noche, mis padres me sentaron en la sala. La cara de mi madre era una máscara de tragedia. «Mija», comenzó, «sabemos cuánto has trabajado. Estamos muy orgullosos de ti». Siempre empezaban con un cumplido antes de la ejecución. «Pero tu hermana está desconsolada», continuó mi padre. «Su vestido está arruinado y la fiesta es en 2 semanas. No tenemos de dónde sacar dinero para otro». Me quedé en silencio, el corazón hundiéndose en mi estómago. Sabía a dónde iba esto. «Pensamos», dijo mi madre, evitando mi mirada, «que tal vez podrías prestarnos tus ahorros. Solo hasta que nos recuperemos. Para que Gala pueda tener su noche especial. Es mi dinero para el coche», susurré, la voz apenas audible. «Lo sabemos, cariño», dijo Héctor. «Pero un coche puede esperar. Es su única noche especial, Lidia. Es un recuerdo para toda la vida. Eres la hermana mayor. Tienes que entender». Claro que entendía. Entendía que mis sueños, ganados con sudor, eran prescindibles. Los de ella, basados en caprichos, eran sagrados. Entregué el frasco de vidrio. El dinero nunca me fue devuelto. Compraron un vestido aún más caro. En la fiesta, Gala brilló como una princesa, y yo la vi desde una esquina, sintiéndome como un fantasma con olor a café. Una semana después, el Volkswagen azul fue vendido. Nunca conseguí ese coche. Gala, por supuesto, recibió un auto nuevo del año de mis padres cuando cumplió 18. Era blanco. Dijo que el azul era un color naco. La segunda pieza de mi museo es un mapa de Europa. Un continente que solo he visto en los libros de arquitectura que tuve que comprar con el dinero que ganaba sirviendo mesas en la universidad. Entrar a la carrera de arquitectura fue mi primer acto real de rebelión. Era una carrera cara, exigente, y mis padres no la entendían. «¿Por qué no estudias administración, como tu hermana?», me preguntaba mi madre. «Es más práctico». Pero yo perseveré. Saqué un préstamo estudiantil y trabajé en 2 empleos de medio tiempo para pagar los costosos materiales, las impresiones de planos y los libros. Mis días comenzaban a las 5 de la mañana y terminaban a las 2 de la madrugada, oliendo a fijador de aerosol y a desesperación. Mientras yo apenas dormía, Gala se deslizaba por una carrera de comunicaciones sin esfuerzo. Y entonces, en el verano de mi 3er año, el más brutal de todos,
mis padres anunciaron que le iban a regalar a Gala un viaje de estudios de 3 meses por Europa. Va a visitar el Louvre. Y el Coliseo, exclamaba mi madre a sus amigas por teléfono. Necesita expandir sus horizontes, empaparse de cultura. La cultura que Gala absorbió consistió principalmente en fotos para Instagram en tiendas de lujo y bares de moda en París, Roma y Barcelona. El viaje no tenía nada de académico. Era unas vacaciones de lujo de 3 meses, pagadas por mis padres, quienes me llamaban a mí para quejarse de lo apretados que estaban de dinero. Una noche, después de un turno de 10 horas, llamé a casa, agotada y al borde de las lágrimas porque no me alcanzaba para comprar una nueva regla T. Mi madre me escuchó con impaciencia. Ay, mija, siempre te preocupas demasiado, dijo. Tu hermana la está pasando increíble. ¿Viste sus fotos? Se ve tan feliz. Necesitaba este descanso. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi pequeño cuarto rentado. La injusticia era tan física que me costaba respirar. Unos días después, recibí una visita inesperada. Era mi tío Roberto, el hermano menor de mi padre, un hombre de pocas palabras y manos callosas por su trabajo en la construcción. Me miró mis ojeras y mi escritorio lleno de planos a medio terminar, y sin decir mucho, sacó un fajo de billetes de su bolsillo y lo puso sobre mi mesa. No es mucho, murmuró, pero compra lo que necesites. Y no le digas nada a tu hermano. A veces es un idiota. Fue el único acto de validación que recibí en todos mis años de universidad. Ese dinero no solo compró materiales, compró un poco de la dignidad que mi propia familia me había robado. Mientras Gala publicaba fotos bebiendo champán con la Torre Eiffel de fondo, yo estaba en la biblioteca, oliendo a tinta y a la bondad inesperada de mi tío. Y juré que un día, todo ese esfuerzo valdría la pena. La construcción comenzó en una mañana de marzo. El sonido de la maquinaria pesada era música para mis oídos. Era el sonido del progreso, de mi futuro tomando forma. Me lancé al proyecto con una obsesión que asustó incluso a mis amigos más cercanos. Mis días eran un maratón agotador. Me levantaba al amanecer para estar en la obra antes de ir a mi trabajo en un despacho de arquitectura. Supervisaba a los albañiles, revisaba los cimientos, me aseguraba de que cada varilla de acero estuviera exactamente donde debía estar. A la hora del almuerzo, en lugar de comer, hacía llamadas a proveedores, negociando precios de cemento y madera. Después de una jornada completa en la oficina, regresaba a la obra y me quedaba hasta que la última luz del día desaparecía, a menudo con una lámpara de trabajo, revisando los avances y planificando el día siguiente. Perdí casi 8 kilos. Mis manos, que antes solo manejaban un ratón de computadora y estilógrafos, se volvieron ásperas y callosas. Siempre había un rastro de polvo de cemento bajo mis uñas. Mi vida social se evaporó. Mi coche se convirtió en una bodega móvil, siempre lleno de muestras de azulejos, catálogos de grifería y planos enrollados. Mis padres estaban encantados, pero no con mi bienestar. Estaban encantados con mi eficiencia. Lidia es increíble, le decía mi padre a sus amigos. Maneja a esos trabajadores como un general. Nunca podríamos haber hecho esto sin ella. Cada cumplido era como una pequeña dosis de la droga que yo anhelaba, la aprobación. Y trabajaba más duro para conseguir la siguiente. Mientras tanto, la vida de Gala era un torbellino de actividades mucho más glamorosas. Estaba en plenos preparativos de su boda con Damián. Mientras yo discutía sobre la inclinación correcta para el desagüe de la ducha, ella pasaba horas debatiendo entre el color, blanco hueso, y el marfil, para las invitaciones. Mientras yo me peleaba con un electricista sobre el calibre del cableado, ella tenía crisis nerviosas porque el florista no conseguía las peonías exactas que quería para su ramo. A veces, aparecía por la obra, con sus lentes de sol de diseñador y un café helado en la mano. «¡Guau, qué rápido va todo!», decía, arrugando la nariz por el polvo. «¿Crees que esté lista para cuando me case? Sería un lugar increíble para que se queden los invitados que vienen de fuera». Yo solo sonreía y asentía, tragándome la amargura. Invitados, pensaba. Este es mi hogar,
no un hotel para tu boda. Pero nunca lo dije en voz alta. Seguí construyendo, ladrillo a ladrillo, alimentada por la promesa de que al final, todo ese sacrificio sería para mí. Cada azulejo que elegí, cada pared que vi levantarse, era un paso más cerca de un futuro donde finalmente tendría algo que nadie podría quitarme. Llegamos a la recta final en octubre. La casa estaba al 95%. La estructura estaba sólida, los acabados eran perfectos. Había invertido no solo los 900,000 pesos, sino también una cantidad incalculable de horas no remuneradas de mi propio trabajo de diseño y gestión. Solo faltaban las conexiones finales de plomería en el baño principal y la instalación eléctrica del patio. Mi contratista de confianza, un hombre profesional y meticuloso con el que había trabajado en proyectos de la oficina, me dio un presupuesto. No era barato, pero garantizaba un trabajo impecable y apegado a todas las normativas. Se lo presenté a mi padre una tarde de sábado. Él miró el papel y frunció el ceño. Es demasiado, Lidia. Es un robo por un par de cables y tubos. Papá, es el precio correcto por un trabajo seguro y bien hecho, le expliqué con paciencia. Ya hemos llegado hasta aquí, no es momento de escatimar en calidad. La seguridad es lo primero. Héctor negó con la cabeza, una terquedad que solo mostraba cuando se trataba de dinero. No, no. Conozco a un tipo. El compadre de un amigo. Me dice que lo hace por la mitad de precio. La mitad, Lidia. Sentí un nudo de hielo en el estómago. Un tipo, repetí. ¿Tiene licencia? ¿Da garantía? ¿Sabes qué tipo de materiales usa? Ay, mija, qué exagerada, intervino mi madre, que había estado escuchando desde la cocina. Tu padre sabe lo que hace. Hay que ahorrar donde se pueda. Ya has gastado demasiado en tus lujos. ¿Mis lujos? ¿Se refería a los cimientos reforzados o al aislamiento térmico de calidad? La ira me subió por la garganta, pero la reprimí. No estoy de acuerdo, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Soy la arquitecta a cargo de este proyecto y mi recomendación profesional es usar a mi contratista. Es mi dinero, después de todo. La cara de mi madre se endureció. Es tu dinero, pero es nuestro terreno. Y en esta casa, se hace lo que dice tu padre, sentenció, su voz no admitía réplica. Además, ya le dijo al señor que viniera mañana. Sé una buena hija y hazle caso. Me quedé sin palabras. Me habían desautorizado en mi propio proyecto. Me trataron como a una niña terca, no como a la profesional que les estaba construyendo una casa gratis. Esa noche, apenas dormí. Tenía un mal presentimiento, una sensación fría y pesada que me advertía que algo se había roto irrevocablemente. Debería haber detenido todo en ese momento. Debería haber recogido mis herramientas y haberme marchado. Pero no lo hice. Estaba tan cerca de la meta, tan desesperada por cruzarla, que cometí el error de ceder. Dejé que el contratista barato de mi padre entrara en mi casa de ensueño. Y con él, dejé entrar la ruina. El día de la finalización fue un día extrañamente silencioso. El tipo de mi padre había terminado su trabajo un par de días antes. A simple vista, todo parecía normal. Pero yo, con mi ojo entrenado, noté pequeñas imperfecciones, una placa de contacto ligeramente torcida, un sellador aplicado con descuido alrededor de la base del inodoro. Decidí que lo arreglaría yo misma más tarde. No quería empezar otra discusión. Llamé a mis padres y a mi hermana para hacer la entrega oficial. Quería un momento de cierre, un reconocimiento final. Llegaron con Damián, el prometido de Gala, a cuestas. Hice el recorrido con ellos, mostrándoles cada detalle con un orgullo que me esforzaba por sentir genuino. La forma en que la luz de la mañana entraba por el ventanal de la sala, los azulejos del baño que había elegido después de visitar 10 tiendas diferentes, la pequeña terraza perfecta para un café matutino. Es bonita, dijo Gala, su tono indiferente. Estaba más ocupada tomándose una selfie con Damián. ¿El wifi llega bien hasta acá?
Mi padre asentía, murmurando, muy bien, pero sus ojos estaban idos, como si ya estuviera pensando en otra cosa. Fue mi madre quien orquestó el golpe final. Nos reunió a todos en la cocina de concepto abierto, el corazón de la casa. Puso sus manos sobre la encimera de cuarzo que yo había apagado. Su rostro mostraba una sonrisa radiante, la más feliz que le había visto en años. Bueno, comenzó, su voz llena de una falsa emoción. Ahora que esta maravillosa casita está terminada, Héctor y yo hemos tomado una decisión. Hemos pensado mucho en el futuro de nuestras hijas. Me miró, y por un segundo, una estúpida esperanza floreció en mi pecho. Lidia, dijo, tú ya estás grande, tienes tu carrera, eres fuerte e independiente. Sabes cuidarte sola. Hizo una pausa dramática. Pero tu hermana. Gala apenas está comenzando. Ella y Damián necesitan un buen comienzo, un lugar donde puedan construir su nido de amor sin preocupaciones. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Así que hemos decidido, continuó, tomando la mano de una Gala que ahora la miraba con los ojos muy abiertos y llenos de anticipación, que esta casa será nuestro regalo de bodas para ti y Damián. Gala soltó un chillido agudo y se lanzó a los brazos de mi madre. Damián sonrió, una sonrisa incómoda pero complacida. Mi padre me miró con una expresión de disculpa cobarde. El mundo a mi alrededor se ralentizó. El sonido se desvaneció hasta convertirse en un zumbido sordo. Pude ver sus bocas moviéndose, pero no oía nada. Mi cerebro intentaba procesar la magnitud de la traición. No era solo una casa. Eran los 900,000 pesos. Eran los 8 meses de agotamiento. Eran las manos callosas. Era el vestido de quinceañera, el viaje a Europa, toda una vida de ser invisible, todo culminando en este acto final de aniquilación. Me habían usado. Me habían exprimido hasta la última gota de mi talento, mi dinero y mi esperanza, y ahora me desechaban. No grité. No lloré. No les di la satisfacción de un arrebato. Algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante años, finalmente se hizo añicos y se asentó en un núcleo de hielo. Mi familia, en medio de su celebración, apenas notó mi quietud. Gala ya estaba planeando en voz alta dónde pondría su sofá y qué color pintaría la recámara principal. Mi madre le daba ideas, riendo. Mi padre y Damián hablaban torpemente sobre el jardín. Lentamente, como si me moviera bajo el agua, saqué de mi bolsillo el llavero. Contenía una sola llave, la de la puerta principal que yo misma había instalado. La miré por un momento. El metal frío se sentía pesado en mi palma. Avancé hacia la mesa de la cocina. El sonido de mis pasos pareció cortar su parloteo. Todos se giraron para mirarme. Sus sonrisas vacilaron. Sin decir una sola palabra, coloqué el llavero suavemente sobre la encimera de cuarzo. El pequeño tintineo metálico fue el único sonido en la habitación. Mi mirada pasó de uno a otro. Vi la codicia satisfecha en los ojos de mi madre. Vi la alegría egoísta en el rostro de mi hermana. Vi la cobardía en la mirada de mi padre. Y vi la aceptación pasiva en Damián. Grabé sus caras en mi memoria. Luego, me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. Lidia, ¿no dices nada?, preguntó mi padre, su voz teñida de una falsa preocupación. Mi hija. ¿Estás bien?, añadió mi madre. No te pongas así. Es por la familia. No respondí. Abrí la puerta, salí al aire fresco de la tarde y la cerré suavemente detrás de mí. No la azoté. El clic de la cerradura fue definitivo. Mientras caminaba hacia mi coche, escuché sus voces confundidas a través de la ventana. Qué rara está, dijo Gala. Seguro está haciendo un berrinche. Ya se le pasará. Me subí a mi coche, encendí el motor y me alejé sin mirar atrás. Gala estaba equivocada. No era un berrinche. No era algo que se me pasaría. Era una declaración de guerra. Y ellos, en su arrogancia, no tenían ni idea de que la persona que acababan de traicionar conocía cada debilidad,
cada secreto y cada falla estructural de la fortaleza que creían haber conquistado. La tormenta estaba llegando. Y yo era la tormenta. Los primeros días de mi silencio fueron recibidos con una mezcla de molestia y condescendencia. Recibí una avalancha de mensajes de texto. De mi madre, Lidia, ya basta de niñerías. Llámanos. Tu hermana está preocupada. De Gala, ¿sigues enojada? Supéralo. Por cierto, ¿dónde compraste las llaves del baño? Gotean un poco. Ignoré cada uno de ellos. Borraba las notificaciones sin siquiera leer los mensajes completos. Mi silencio era mi escudo y mi arma. Era lo único que tenía control. Gala intentó mudarse ese fin de semana. El lunes, los mensajes se volvieron más frenéticos. Lidia, las luces de la recámara parpadean como en una película de terror, escribió Gala. Y cuando uso el microondas, se va la luz de toda la cocina. Tienes que venir a arreglar esto. Tu hermana dice que hay problemas, me escribió mi padre. Ese contratista tuyo no hizo un buen trabajo. Mi contratista. La audacia era impresionante. Le respondí mi primer y único mensaje en semanas. Fue corto y directo, yo no contraté al último electricista. Pregúntale a mamá. La respuesta fue un silencio de varias horas. Luego, los problemas empeoraron. El goteo en el baño se convirtió en una fuga constante. Un olor agrio y a humedad comenzó a impregnar el aire. Gala me envió una foto de una mancha oscura que se extendía por la pared detrás del inodoro. Esto es asqueroso. La casa está defectuosa, se quejó. Mi madre intentó llamarme una docena de veces. Cuando no contesté, me dejó un mensaje de voz furioso. Lidia Beatriz. No sé qué clase de porquería construiste, pero está causando problemas. Es tu responsabilidad venir a arreglarlo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, nos pagas con esta falta de respeto. Me reí. Una risa amarga y hueca. ¿Mi responsabilidad? ¿Todo lo que habían hecho por mí? La disonancia era tan grande que era casi cómica. Dejé que sus llamadas fueran al buzón de voz. Dejé que sus mensajes se acumularan. Sabía que el trabajo del contratista barato era una bomba de tiempo, y yo simplemente estaba esperando a que el temporizador llegara a cero. No tendría que levantar un dedo. Ellos mismos habían sembrado las semillas de su propia destrucción. La bomba explotó un martes por la mañana. Recibí una llamada de un número desconocido. Por curiosidad, contesté. ¿Hablo con la arquitecta Lidia?, preguntó una voz masculina y profesional. Sí, soy yo. Mi nombre es Julián Ríos, soy plomero certificado. Estoy en una propiedad en la calle Robles y encontré su nombre en los planos originales. Señora, tenemos un problema grave aquí. Mi corazón dio un vuelco. Era la casa. Dígame, señor Ríos. La tubería del baño principal reventó. Hay una inundación considerable. Pero eso no es lo peor. Al abrir la pared para acceder a la fuga, descubrí que las instalaciones finales son un desastre. Hay conexiones ilegales, tuberías de PVC unidas con pegamento para madera y un trabajo eléctrico que es, francamente, un riesgo de incendio. Esto no cumple con ningún código. Por ley, estoy obligado a reportarlo al Departamento de Desarrollo Urbano de la ciudad. Colgué el teléfono, mi mente corriendo a toda velocidad. Esto era más grande de lo que había imaginado. No eran solo reparaciones costosas, y eran violaciones legales. Sabía que mi familia, en su ignorancia y arrogancia, intentaría minimizarlo, buscar otro contratista barato, para poner un parche sobre el problema. No podía permitirlo. Necesitaba pruebas irrefutables. Esa misma tarde, llamé a mi tío Roberto. Le conté una versión editada de la historia, enfocándome en mi preocupación por la seguridad. ¿Conoces a un buen ingeniero estructural? Alguien discreto y de confianza. 2 días después, un ingeniero llamado Ernesto se reunió conmigo cerca de la propiedad.
Le di una copia de mis planos originales y le expliqué la situación. Mientras mi familia estaba fuera tratando de lidiar con el plomero, Ernesto hizo una inspección exhaustiva. Su llamada, al día siguiente, fue sombría. Lidia, no sé quién hizo el trabajo final en esa casa, pero debería estar en la cárcel, dijo sin rodeos. La cimentación en la esquina trasera fue socavada para pasar una tubería de desagüe no autorizada. Hay moho negro creciendo activamente dentro de las paredes. Y el cableado eléctrico que encontré, es un milagro que no se haya incendiado ya. La estructura está comprometida. Mi recomendación oficial es que esta casa sea declarada inhabitable y, muy probablemente, demolida. Me envió el informe por correo electrónico esa noche. 12 páginas de jerga técnica, fotos y diagramas que se resumían en una sola frase: la casa de mis sueños era una trampa mortal. Y yo tenía el documento que lo probaba. El informe no era solo una evaluación técnica. Era mi absolución. Era mi justificación. Era mi arma. La notificación oficial de la ciudad llegó a la casa de mis padres una semana después. Una carta certificada con un gran sello rojo que declaraba la propiedad clausurada por violaciones al Código de Construcción y riesgos de seguridad. Se enfrentaban a multas que ascendían a decenas de miles de pesos y a la orden de presentar un plan de remediación en un plazo de 30 días. El pánico se desató. Sus llamadas se volvieron incesantes, pero ahora el tono había cambiado. La ira había sido reemplazada por un miedo agudo y palpable. Finalmente, una noche, tocaron a la puerta de mi departamento. Eran los tres, mi padre, mi madre y Gala. Sus rostros estaban demacrados, sus ojos inyectados en sangre. Era la primera vez que los veía en semanas. Abrí la puerta solo lo suficiente para bloquear el paso con mi cuerpo. No los invité a entrar. Lidia, tenemos que hablar, suplicó mi padre. No creo que tengamos nada de qué hablar. Por favor, mija, exclamó mi madre, sus ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. Estamos en problemas. La ciudad nos va a multar. Podríamos perderlo todo. La casa que construiste está podrida, sollozó Gala. Y ahora es nuestro problema. Los miré, uno por uno, saboreando el cambio de poder. Corrijo, dije, mi voz fría como el acero. La casa que yo construí era perfecta. La casa que ustedes terminaron con un incompetente es una ruina. Y sí, es su problema. No es justo, gritó Gala. Se suponía que era mi regalo. Un regalo envenenado, al parecer, respondí. Hemos llamado a otros contratistas, dijo mi padre, su voz temblando. Nadie quiere tocarla. Dicen que arreglarla costaría más que lo que invertiste en construirla. Casi 2 millones de pesos para dejarla habitable y bajo código. 2 millones de pesos. La ironía era deliciosa. Por favor, Lidia, dijo mi madre, dando un paso adelante. Sabemos que cometimos un error. Lo admitimos. Manejamos mal la situación. Pero eres nuestra hija. Eres arquitecta. Solo tú sabes cómo arreglar esto. Por favor, sálvanos. Se quedaron allí, en mi umbral, los tres artífices de mi miseria, ahora suplicándome que fuera su salvadora una vez más. Me miraron con ojos esperanzados, esperando que la vieja Lidia, la complaciente, la responsable, saliera a rescatarlos. Pero esa Lidia estaba muerta. Y yo estaba a punto de bailar sobre su tumba. Los observé en silencio por un largo momento, dejando que su desesperación llenara el aire entre nosotros. Mi madre estaba llorando abiertamente ahora. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. Gala simplemente parecía enfurruñada, como si todo esto fuera un inconveniente personal para ella. ¿Admiten que cometieron un error?, pregunté, mi voz tranquila y mesurada. Sí, lo hacemos, se apresuró a decir mi padre. Fue una terrible idea. Deberíamos haberte escuchado. Entiendo, dije. Luego fui a mi escritorio y regresé con una carpeta. La abrí y saqué el informe del ingeniero.
Supongo que no han visto esto. Les entregué el documento. Lo leyeron juntos, sus cabezas apiñadas bajo la débil luz del pasillo. Vi cómo sus rostros pasaban de la esperanza a la confusión, y finalmente al horror absoluto al leer las palabras riesgo inminente, falla estructural y demolición recomendada. Esto no puede ser, tartamudeó mi padre. Lo es, afirmé. La casa no se puede salvar. Es una amenaza para su propiedad y para los vecinos. La ciudad no les dará opción. Tienen que deshacerse de ella. Pero no tenemos el dinero para demolerla, gimió mi madre. ¿Qué vamos a hacer? Me encogí de hombros. Yo voy a solucionar este problema, anuncié. Definitivamente. Sus ojos se iluminaron con un atisbo de esperanza. Pero necesito algo de ustedes, continué. Saqué una hoja de papel y un bolígrafo. Necesito que me firmen un documento. Un documento simple que me otorga plena y total autoridad para gestionar y resolver la situación de la estructura peligrosa en su propiedad. Dice que ustedes me transfieren la responsabilidad de tomar todas las decisiones necesarias, incluyendo la contratación de servicios, para eliminar el riesgo y cumplir con las órdenes de la ciudad. Esto los absolverá de futuras responsabilidades legales. Es para protegerlos. Estaban tan desesperados, tan aterrorizados por las multas y las demandas, que ni siquiera lo pensaron. Vieron la palabra, protegerlos, y se aferraron a ella como a un salvavidas. Mi padre tomó el bolígrafo con mano temblorosa y firmó. Mi madre hizo lo mismo, su firma casi ilegible por las lágrimas. Les quité el papel. Gracias, dije. Me encargaré de todo. Ahora, por favor, váyanse. Tengo muchas llamadas que hacer. Cerré la puerta en sus caras, ignorando sus balbuceos de gratitud. Me apoyé contra la madera, el documento firmado en mi mano. No era un acuerdo para salvarlos. Era su sentencia de muerte firmada. Y yo era la verdugo. Una semana después, mis padres se fueron de la ciudad. Una excusa inventada sobre visitar a un pariente enfermo. En realidad, estaban huyendo, escapando de la vergüenza y esperando que yo, mágicamente, hiciera desaparecer el problema. Y eso es exactamente lo que hice. Contraté a una pequeña empresa de demolición dirigida por un hombre llamado Ramiro. Cuando vino a inspeccionar el sitio, le mostré el informe del ingeniero. Él silbó por lo bajo. Haces bien en tirar esto abajo, señorita, dijo. El que construyó esto debería estar prohibido de volver a tocar un martillo. El día elegido fue un martes. Llegué al amanecer. El aire estaba frío y quieto. El camión de demolición y la excavadora parecían bestias prehistóricas dormidas en la calle silenciosa. Ramiro y su equipo trabajaron con una eficiencia brutal. No hubo ceremonia. La excavadora cobró vida con un rugido que desgarró el silencio de la mañana. El brazo mecánico se elevó y luego se estrelló contra el techo de la que fue la casa de mis sueños. El sonido de la madera astillándose, del yeso desmoronándose, del vidrio rompiéndose, debería haber sido doloroso. Pero para mí, fue la sinfonía más dulce que jamás había escuchado. Cada golpe de la máquina era un eco de una injusticia. Cada pared que caía era una mentira derrumbándose. No sentí alegría ni venganza. Sentí paz. Una calma profunda y absoluta. Era una cirugía. Una extracción necesaria para extirpar un cáncer que había estado creciendo en mi vida durante demasiado tiempo. En menos de 4 horas, la casa había desaparecido. Donde antes había una estructura llena de promesas rotas y sueños muertos, ahora solo había un terreno baldío, limpio y lleno de posibilidades. Le pagué a Ramiro, le di las gracias y me quedé sola, de pie en el lugar exacto donde solía estar la puerta principal, sintiendo el sol de la mañana en mi cara por primera vez en mucho tiempo. Mis padres regresaron 2 días después. La llamada llegó por la tarde. Era mi padre. Su voz era un susurro ahogado, apenas reconocible. Lidia, la casa, no está. Lo sé, respondí tranquilamente. ¿Qué pasó?
Resolví el problema como prometí, dije, cada palabra deliberada y precisa. La estructura peligrosa que amenazaba su propiedad y su seguridad ha sido eliminada. Ya no tienen que preocuparse por las multas de la ciudad. De nada. Hubo un largo silencio, roto solo por un sonido gutural, un gemido de pura incredulidad y horror. Luego escuché a mi madre gritar en el fondo. Pero, ¿todo el dinero?, balbuceó mi padre. Tus ahorros. Considera esos 900,000 pesos, papá, dije, mi voz tan vacía de emoción como el terreno detrás de su casa, el precio de mi libertad. Escuché a Gala empezar a gritar mi nombre, una sarta de insultos y sollozos. Felicidades por la boda de Gala, añadí. Y colgué. Apagué el teléfono y miré por la ventana de mi departamento. El cielo estaba despejado. El aire estaba limpio. Y por primera vez en mi vida, yo también lo estaba. Han pasado 8 meses desde ese día. La onda expansiva de la demolición reorganizó todo mi universo. Mis padres, ahogados en deudas por los préstamos que habían pedido y las multas iniciales, tuvieron que vender la casa de mi infancia y mudarse a un pequeño condominio al otro lado de la ciudad. La casa fue comprada por una pareja joven que, irónicamente, planea construir una casa de huéspedes en el fondo del terreno. La boda de Gala se redujo a una pequeña ceremonia civil. La tensión financiera y el resentimiento agriaron el comienzo de su matrimonio. Según mi tío Roberto, ella todavía habla de la crueldad de su hermana en cada reunión familiar. Yo fundé mi propio despacho de arquitectura hace 6 meses. Se llama Cimientos, y está prosperando. Me especializo en proyectos sostenibles y honestos. He aprendido que un hogar no se construye sobre mentiras. Ya no busco la aprobación de nadie. Mi valía no está en lo que puedo construir para otros, sino en la vida que estoy construyendo para mí. A veces, para construir algo nuevo y fuerte, primero debes tener el coraje de demoler lo que está podrido hasta los cimientos. Me llaman destructiva, una hija desalmada que destruyó a su propia familia por rencor. Pero yo creo que solo limpié un terreno tóxico para poder construir mi propia vida, una vida basada en el respeto propio, una vida donde yo soy la arquitecta y la dueña.